La esquizofrenia es principalmente un trastorno mental complejo y grave. Cuando no había un tratamiento adecuado para ella, a menudo se utilizaban palabras negativas e indeseadas como loco o demente para describir a los pacientes con este tipo de enfermedad. Generalmente, lo que ocurre con esta enfermedad es que se pierde la coordinación normal de nuestros pensamientos, comportamientos y emociones. Por eso, su comportamiento, pensamiento o acciones nos parecen incomprensibles y muy extrañas. Y entender que estas extrañezas son causadas por la enfermedad a menudo lleva tiempo para las personas a su alrededor. Principalmente, esta enfermedad puede presentar dos síntomas: delirios y alucinaciones. Por delirio entendemos una creencia errónea. Una creencia errónea que no tiene ninguna base y que no puede explicarse por el trasfondo cultural, educativo o religioso del paciente. Por ejemplo, muchas personas pueden tener creencias erróneas como creer en fantasmas o pensar que es malo ir a ciertos lugares después del anochecer. Estas cosas pueden explicarse por nuestra cultura o por varios otros prejuicios. Muchas personas en un área específica pueden compartir estas creencias. Sin embargo, los delirios en la esquizofrenia no son así. Estas creencias sin fundamento no se pueden cambiar, sin importar cuántas pruebas se presenten o cuántos argumentos se den al paciente. Es decir, el paciente cree en estos delirios al 100%. Los delirios pueden ser de varios tipos. Uno puede ser que el paciente crea que alguien está tratando de hacerle daño. Este daño puede ser que alguien esté envenenando su comida o tratando de arruinar su reputación de alguna manera. Y las personas en las que desconfía pueden ser muy cercanas a él. Incluso puede pensar que su madre está envenenando su comida o que algún miembro de la familia lo está envenenando. Puede llegar a desconfiar tanto de las personas a su alrededor que siempre piensa que todos están conspirando contra él. Es decir, si 4 o 5 personas están hablando juntas, puede pensar que están conspirando contra él. Si hay algún ruido alrededor, puede pensar que el ruido es una señal dirigida a él. En muchos casos, alguien lo ha estado siguiendo durante mucho tiempo, aunque no hay ninguna base o evidencia para que lo sigan. Muchas veces, algunos dicen que siempre hay una cámara de seguridad o algún tipo de ojo invisible que los está observando. Siempre sienten que su comportamiento y todo lo que hacen está siendo vigilado. El paciente dice que incluso si ve a 45 personas en la calle, siente que están hablando de él. Como resultado, el paciente a menudo se aísla de las personas. Es decir, si no confía en nadie y piensa que todos están conspirando contra él o que alguien está cercano, lo que provoca que las relaciones que antes eran de ayuda mutua se reduzcan considerablemente, y en muchos casos se observa que sin necesidad, debido a sus creencias erróneas, trata mal a los demás. Como considera a todos como enemigos o ve a las personas cercanas como enemigos de diversas maneras, a menudo se excita en sus relaciones con ellos. A veces se enfada, insulta y en ocasiones incluso puede llegar a ser violento. Puede tener alucinaciones. Por alucinaciones entendemos que tenemos 5 sentidos. Es decir, a través de los ojos, la nariz, la piel, etc. Pero publicamos varias cosas como si viéramos con los ojos, escucháramos con los oídos, sintiéramos con la piel y olfateáramos con la nariz, etc. Estas cosas ocurren solo entonces. Es decir, solo veo con los ojos cuando hay algo frente a mí. Es decir, solo puedo ver las cosas que están frente a mí. Solo escucho sonidos cuando realmente alguien está hablando o algo está sucediendo que suena como un sonido. Es decir, sin algo dulce. No es algo que realmente perfeccionemos. En una alucinación, lo que sucede es que aunque no haya nadie visible, parece que está viendo algo, lo que a menudo hace que se queje, que hay algo en su oído, pero nadie está hablando, o no hay ningún sonido alrededor que otros puedan escuchar, pero él lo escucha, o a menudo dice que siente algo en su cuerpo. Muchas veces es algo anormal, algo imposible, como si sintiera que algo está entrando en su cuerpo, pero en muchos casos podemos tener varios tipos de sensaciones como si nuestro cuerpo se estuviera cortando o yendo, pero entendemos que en realidad no está sucediendo.
El paciente siente que realmente su cuerpo se está yendo. Ahora, de verdad, algo está siendo insertado en su cuerpo o está sintiendo un dolor diferente en su cuerpo. Este tipo de cosas pueden ser varios tipos de alucinaciones. Sin embargo, lo más común es que el paciente experimente alucinaciones auditivas. Las alucinaciones auditivas significan que no hay ningún sonido, pero el paciente escucha voces. Aunque no hay ningún sonido, el paciente escucha voces y en nuestro país a menudo se quejan de escuchar sonidos en su cuerpo. El paciente se quejará de que parece que alguien le está hablando directamente. A veces puede ver, a veces no puede ver, lo que significa que realmente no hay nadie, pero parece que alguien está hablando. No está hablando, pero siente completamente que realmente alguien está hablando con él. En muchos casos no es que alguien esté hablando directamente, sino que parece que 4 o 5 personas están hablando sobre él y describiendo todas sus actividades. Es como un comentario en vivo. Las actividades que realiza, alguien las está describiendo, las palabras llegan a sus oídos y el dueño de esas palabras le parecerá completamente real. Esto está sucediendo debido a su enfermedad, no por ningún tipo de ilusión, pero el paciente no podrá entenderlo en absoluto. Hoy, dado que escucha voces, en muchos casos se observa que este paciente murmura para sí mismo. Murmurar significa que responde a las voces que escucha. Un síntoma que puede tener el paciente es que su capacidad de pensamiento, que normalmente se refleja a través de nuestro habla o acciones, se desorganiza. Por eso el paciente puede hablar durante mucho tiempo, pero parece que no entendemos que una palabra o una frase no están conectadas con otra. Cuando hablo, como ahora, sobre la esquizofrenia, mis palabras están bien organizadas y reflejan mi pensamiento de manera coherente. En su caso, esta coherencia del pensamiento puede no estar presente. Por eso, aunque el paciente hable mucho, puede que no entendamos lo que realmente quiere decir o cuál es su concepto principal. Esto también se refleja en sus acciones, donde la falta de coordinación puede ser evidente y las alucinaciones o delirios que mencioné pueden no estar siempre claramente presentes. Tienen algunos síntomas negativos que a menudo se manifiestan en que no realizan ninguna actividad, permanecen en silencio y se aíslan completamente en su propio mundo. Pueden vivir así y junto con la enfermedad su capacidad para realizar actividades normales disminuye. Si el paciente es un estudiante y su rendimiento académico puede disminuir significativamente, no trabaja como antes. Sus resultados en los exámenes son malos. Además, sus relaciones interpersonales pierden su ritmo normal y el paciente se retrae mucho de las personas con las que solía interactuar. Pasa horas solo en su propio mundo. Además, su cuidado personal, como bañarse regularmente, comer a tiempo, mantenerse ordenado y presentable, se deteriora. Por eso se observa que su cuidado personal disminuye. No se baña durante días. O lo hace de manera descuidada. No se viste adecuadamente. Si hablamos de la causa de esta enfermedad, se dice principalmente que es un defecto genético el responsable. Generalmente, si hay un defecto genético, es decir, si hay antecedentes familiares como en sus parientes cercanos o en sus propios padres o hermanos, su probabilidad aumenta. Pero esto no significa que si no hay antecedentes de la enfermedad en nuestros familiares, no haya posibilidad de que yo o mis hijos la tengamos. Puede ocurrir en cualquier momento y en muchos casos. Y dado que la causa principal es un defecto genético lógico, tenemos ciertos neurotransmisores. Hay químicos en el cerebro que a menudo varían. Especialmente en este caso, la cantidad de una sustancia química nerviosa llamada dopamina y ponta aumenta. Se dice que debido a esto los síntomas ocurren. ¿Cómo será el manejo de la enfermedad? Es decir, ¿cómo la trataremos? En ese caso, primero es bueno mencionar que cuanto más rápido comencemos el tratamiento, mejor será el resultado. Es decir, tendremos más oportunidades de ayudar al paciente. Por lo tanto, si alguien nota algún síntoma temprano, es necesario llevarlo inmediatamente a un especialista en salud mental y en este caso el tratamiento principal a menudo recae en nosotros, ya que existen muchos conceptos erróneos sobre lo que mencionamos.
Muchas veces los familiares del paciente piensan que si lo llevan a un psiquiatra se solucionará a través de la consejería, pero esta idea es completamente errónea, porque como mencionamos al principio, según la definición de delirio, esta idea errónea no se puede cambiar con ninguna evidencia, prueba o argumento, y esta creencia es muy firme. Para reducir esta creencia o tratarla, el único tratamiento es la medicación, es decir, los medicamentos antipsicóticos que no tienen ningún tipo de imaginación, y en todo el mundo esta enfermedad se trata con medicamentos. Aquí la consejería no tiene ningún papel. La consejería que hacemos es principalmente para los miembros de la familia, es decir, cómo los miembros de la familia deben manejar esta enfermedad, cómo y cuándo el paciente comienza a salir de la enfermedad. Es decir, cuando los síntomas disminuyen y se da cuenta de que tiene un problema, en ese momento podemos hacer un poco de consejería. Pero esto que mencionamos, que el paciente viene a nosotros con los problemas principales, es decir, viene por sus alucinaciones, como escuchar voces, tener creencias erróneas, sospechas y comportamientos anormales en su habla y acciones. Todas estas anomalías en realidad las tratamos principalmente con medicamentos. Hay otras enfermedades en las que cuando las tenemos podemos darnos cuenta por nosotros mismos, como un paciente diabético que puede darse cuenta de que su nivel de azúcar en sangre está aumentando debido a su enfermedad. Pero en el caso de la esquizofrenia, el paciente no puede darse cuenta de estos síntomas por sí mismo. La razón de la enfermedad es que el paciente escucha voces anormales o tiene sospechas anormales, pero no lo cree. Piensa que realmente está sucediendo, que alguien realmente está tratando de hacerle daño, que su madre realmente está envenenando su comida, que realmente está escuchando voces que nadie más puede ver. Pero debido a la enfermedad, el paciente no puede entenderlo de ninguna manera. Por lo tanto, el principal desafío en el tratamiento de esta enfermedad es realmente hacer que el paciente lo comprenda. Administrar el medicamento. En este caso, nuestro consejo o recomendación es que la responsabilidad de administrar el medicamento al paciente no recae en el propio paciente, sino en sus familiares y allegados. Es decir, la dosis y el momento en que se administra el medicamento deben ser asegurados por las personas a su alrededor. Muchas veces sucede que el paciente, debido a su constante desconfianza, piensa que todos quieren hacerle daño. En muchos casos, cree que incluso el médico le está dando el medicamento para perjudicarlo. Por lo tanto, a menudo no quiere tomar el medicamento y al darse cuenta de que si no lo toma, lo obligarán o le presionarán más. A veces finge haberlo tomado. Puede dejar el medicamento en la boca y decir que lo ha tomado, pero en realidad lo tira o lo esconde debajo de la almohada. Por eso, a menudo decimos a los familiares que, aunque el paciente tome el medicamento frente a ellos, no pueden estar completamente seguros. Deben verificar en la boca si realmente lo ha tragado. Debido a su desconfianza anormal y las voces que escucha, si el medicamento entra en su cuerpo, todas estas cosas disminuirán, pero el problema principal es que el paciente no quiere tomar el medicamento o si lo toma por la mañana no lo hace por la tarde, ya que no comprende la importancia de esto. En muchos casos, los familiares piensan que si se le da un poco de asesoramiento al paciente, tal vez tome el medicamento, pero en realidad, como no cree que tenga ninguna enfermedad, ¿por qué tomaría el medicamento? De todos modos, incluso después de esto, en muchos casos logramos establecer una buena relación con el paciente. Es decir, si se desarrolla una relación con nosotros, en muchos casos el paciente toma el medicamento o decimos que tiene problemas para dormir, por lo que debe tomar el medicamento. Pero si le decimos directamente que tiene un problema mental y que su comportamiento es debido a una enfermedad, y por eso debe tomar el medicamento, el paciente no lo tomará. En este caso, nuestro consejo es ser un poco estratégico con el paciente. Es decir, si se le dice directamente de esta manera, no cumplirá tanto con ustedes. Otro aspecto fundamental que necesitamos saber es el seguimiento regular. En el caso de la esquizofrenia, nuestro diagnóstico se basa principalmente en la historia clínica del paciente y en algunos casos realizamos investigaciones de laboratorio, es decir, análisis de sangre. Esto es para saber si tiene algún otro problema o si sus otros sistemas están funcionando correctamente. Dado que teniendo en cuenta, realizamos algunas pruebas de rutina, pero para la esquizofrenia en sí no hay ninguna investigación de laboratorio. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, ¿cómo sabemos si alguien tiene diabetes? Lo entendemos a través de un análisis de sangre y observando su nivel de glucosa en sangre. Pero en el caso de la esquizofrenia no hay un diagnóstico de laboratorio de este tipo. Solo podemos entenderlo tomando una
historia clínica detallada. Por lo tanto, el seguimiento regular es necesario, al igual que en el caso de un paciente diabético una vez que se diagnostica la enfermedad. En ese momento realizamos un seguimiento regular. Sin embargo, no siempre es necesario ir al médico para cada consulta, pero al igual que verificamos regularmente el nivel de glucosa en sangre, aquí no tenemos esa facilidad. Por lo tanto, es responsabilidad de la familia llevar al paciente a un seguimiento regular. Se ha observado que el paciente que toma su medicación regularmente y cuyos familiares vienen a vernos a intervalos regulares, según lo que recomendamos, tiene mejores resultados. Mantienen el seguimiento. En esos casos, el resultado del paciente es excelente y muchos de los síntomas EPO disminuyen. Así, el paciente puede llevar una vida productiva y normal. Ahora, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo debe tomar la medicación o cuánto tiempo dura realmente esta enfermedad? Aunque puede ser un poco difícil de escuchar o decir esta enfermedad es desafiante para nosotros, pero en la mayoría de los casos es una enfermedad de por vida, es decir, el paciente. Sin embargo, en el caso de la mayoría de nuestros pacientes, debemos continuar con la medicación de por vida. Al principio, la dosis que debemos administrar es alta porque cuando los pacientes llegan a nosotros, los síntomas suelen estar en una etapa muy avanzada, por lo que necesitamos dar una dosis alta. Sin embargo, no es que el paciente deba continuar con esta dosis alta de por vida. Cuando los síntomas disminuyen significativamente, podemos reducir la dosis al mínimo necesario para que el paciente no gane peso. ¿Cómo puede manejarlo bien? Y entonces los efectos secundarios no se sienten tanto y el esfuerzo de tomar la medicación no se percibe tanto. Lo importante es el seguimiento regular. Este seguimiento es crucial porque cuando los síntomas están bien controlados, el paciente puede relajarse y a veces esta relajación no se detecta. Es decir, cuando el paciente comienza a mostrar síntomas leves nuevamente, las personas a su alrededor, a menos que sean muy expertas, a menudo no se dan cuenta de que el paciente está volviendo a su estado anterior. Puede parecer que está un poco irritable o que duerme menos. Quizás su comportamiento sea un poco diferente. Sí, pero en muchos casos puede que no lo sea. Sin embargo, nosotros, los que estamos a cargo, podemos darnos cuenta de que el paciente está volviendo a relajarse. En ese caso, a menudo tenemos la oportunidad de aumentar la dosis del medicamento o manejar al niño de esa manera, lo cual es posible gracias a las visitas regulares al médico. Esto es absolutamente esencial. Es decir, deben recordar dos cosas: tomar la medicación tal como la prescribe el médico y, en segundo lugar, realizar un seguimiento regular. En muchos casos surge la pregunta de que los medicamentos tienen muchos efectos secundarios. En India, los antipsicóticos que se prescriben ciertamente tienen efectos secundarios y no lo negaremos. Sin embargo, como mencioné antes al principio, debido a que a menudo tenemos que administrar dosis altas, los efectos secundarios pueden ser más pronunciados. Y al hablar de efectos secundarios, a menudo el paciente puede sentirse extremadamente somnoliento, se siente débil. En muchos casos, la madre del paciente puede enfrentar algunos problemas al ir al baño, lo cual puede suceder cuando los médicos calculan el costo-beneficio al prescribir medicamentos, pero significa que hay que pagar un cierto costo, es decir, algunos efectos secundarios. Pero el hecho de que sientas somnolencia o un poco de debilidad es esto. En comparación con eso, su calidad de vida normal, es decir, debido a la alucinación, el delirio o la esquizofrenia, no son productivos, no pueden trabajar, no pueden socializar con nadie y están en un tipo de sufrimiento. ¿Es más importante reducir eso o es más importante el efecto secundario? En base a eso, el médico le da el tratamiento. Y si después de eso el efecto secundario es tal que realmente se vuelve muy difícil para él, no puede soportarlo, en ese caso, si lo traen a nosotros, podemos reducir la dosis o cambiar el medicamento por otro. Tenemos muchas opciones y en cualquier país del mundo, el tratamiento avanzado que se da para la esquizofrenia, los medicamentos que se dan, todos están disponibles en Bangladesh. Y si un medicamento no es muy tolerable para él o no es tan efectivo, tenemos la opción de darle otro medicamento, porque si se recibe tratamiento para la esquizofrenia, el paciente puede llevar una vida bastante productiva y no hay razón para pensar que esta enfermedad nunca mejorará. Definitivamente no es completamente curable, pero es controlable, es decir, al igual que la diabetes no es completamente curable porque incluso la hipertensión no es curable. ¿Qué hacemos? A través de un tipo de tratamiento mantenemos las cosas bajo control. Esto es lo mismo. En este caso, si podemos mantener los síntomas bajo control, una persona puede llevar una vida bastante productiva y muchos de nuestros pacientes esquizofrénicos están trabajando.
Están estudiando y llevando su vida bastante bien, así que nuestro consejo para ustedes es que si hay algún problema de este tipo, no lo vean como un estigma o superstición, no se preocupen por lo que dirán o pensarán los demás, sino acéptenlo lo antes posible. Esto es lo mejor para ustedes y lo más beneficioso para el paciente. Y un consejo que se nos da es que el paciente, algunas cosas que no se deben hacer son criticarlo. Es decir, ya que muchos familiares en muchos casos se irritan un poco. A menudo lo reprenden o dicen cosas como estás loco o nunca te vas a mejorar. Estas palabras negativas no deben decirse en absoluto, ya que son completamente contrarias a un buen resultado para el paciente y a menudo se dice en exceso que mi hija o hijo hará todo el trabajo debido a su enfermedad. ¿Qué cosas no permitir al paciente hacer de manera independiente y hacerlo dependiente? Es decir, nuestro objetivo es que, junto con tomar la medicación, pueda llevar una vida productiva normal, que pueda hacer su propio trabajo, ir al trabajo o llevar una vida normal, gestionando su comida, su vestimenta y su sueño. Y estaremos aún más contentos si en una etapa puede tomar su propia medicación y acudir a las consultas de seguimiento con su médico por sí mismo. Eso sería muy bueno. Un resultado positivo en ese caso sería para los familiares. O hay necesidad de ayudar a los miembros de la familia. Poco a poco se trata de ayudar al paciente a volverse dependiente, especialmente en el caso de la enfermedad. Hay que recordar que un estilo de vida regular, dormir adecuadamente y no asumir demasiada presión y no aislarse demasiado de la familia, manteniendo tantas conexiones sociales como sea posible, lo mantendrá más productivo. Estas son nuestras recomendaciones generales y un consejo para los familiares o miembros de la familia es que cuando el paciente desarrolle este síntoma, es decir, cuando el paciente sienta que alguien está tratando de hacerle daño o criticándolo. Si sabes que las cosas son completamente infundadas, no intentes demostrarlo al paciente, porque cuanto más intentes demostrarlo, menos lo aceptará y en cambio se enojará más. El paciente, al pensar que están tratando de matarlo, está en un estado de ansiedad extrema y vive con miedo. Y al decírtelo significa que siente que alguien realmente está tratando de hacerle daño, es decir, está pidiendo tu ayuda. Si no crees en el asunto o no lo aceptas, no se sentirá seguro, porque no importa cuánto demuestres o cuántas pruebas muestres, no podrás convencerlo de ninguna manera. En este caso, lo importante es escuchar lo que dice y no discutir con él nunca. Simplemente está escuchando activamente y eso es lo que deben tener en cuenta. Dado que está teniendo problemas, tal vez sea necesario aumentar la dosis de su medicación o algo similar. Entonces, los síntomas de la enfermedad están presentes y deben llevarlo al médico lo antes posible. Y para los pacientes mayores no hay nada que temer con respecto a esta enfermedad. A pesar de ser una enfermedad mental compleja, decimos que, dado que existe tratamiento moderno, es posible controlar completamente los síntomas y el paciente puede llevar una vida bastante normal y productiva. Por lo tanto, si alguien tiene esta enfermedad, asegúrese de buscar ayuda médica rápidamente y ayude al paciente a sentirse un poco mejor a su manera. Gracias a todos.